Sí, muy buenos días a todas. Es un placer estar nuevamente con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. La verdad que es un privilegio para mí y me emociona mucho estar con ustedes porque ha sido un tiempo muy especial este inicio de año, donde Dios ha trabajado mucho en mi vida, donde Dios ha puesto algunas pruebas y el tema de su sabiduría me llegó justo. Y está muy interesante. Precisamente ayer me llegó en un chat que tenemos con la familia, un primo me mandó un video que dice que si la humanidad, o por qué nos estamos volviendo más tontos, o si es verdad que nos estamos volviendo más tontos. Y se me hizo muy interesante el hecho de cómo de verdad nuestra capacidad cognitiva se nos está atrofiando. Sí, se nos está atrofiando. Lamentablemente. Y no es la edad, no tiene que ver la edad. Porque fíjense, bien curioso las fechas, estoy queriendo a ver si se los traigo la próxima semana, pero se los quiero medio resumir porque dura 25 minutos, pero lo voy a tratar de resumir, aunque sea 5 minutos, pero las partes más importantes para que veamos cómo este mundo donde queremos todo express, todo rápido, la tecnología, y lamentablemente también los alimentos y tanta industrialización y tanto químico nos está atrofiando el cerebro. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Sí? Vamos a quedar más tontitos y listo. Y entonces aparece el tema de la sabiduría. Y vemos que la Biblia dice, y en Santiago dice claramente que el que tiene falta de sabiduría, ¿qué haga? Se la pida a Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros creemos en Dios y tenemos un Dios real y verdadero, y estamos cerca de Él, y por medio de Cristo somos sus hijos, podemos tener la sabiduría a pesar de lo que este mundo quiere acabar con nosotros. Pero antes de que empecemos vamos a orar, porque va a ser una mañana muy interesante, porque vamos a trabajar todas. Realmente en cada mesa van ustedes a trabajar y a buscar estos conceptos, porque vamos a trabajar y a poner, como dicen por ahí, a correr, que corra la ardillita o el hámster. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te doy porque estamos aquí. Padre Santo, muchas gracias porque podemos estar nuevamente aquí escuchando tu palabra juntas, Señor. Sabemos que todos los días tenemos que buscarte, todos los días tenemos que alimentarnos, pero el hacerlo juntas, Señor, te place. Tú no lo mandaste, Señor, y realmente queremos aprovechar ese tiempo, realmente queremos edificarnos las unas a las otras y que tu Espíritu Santo sea el que habla en nuestros corazones, Señor. Padre, realmente que los conceptos que están en tu palabra penetren en nuestro corazón y en nuestra alma, Señor, y hasta lo más profundo, y que seamos, Señor, hijas tuyas dignas, Padre Santo, de representarte, ser esas embajadoras en este mundo que llevemos en alto el nombre de Cristo. Dejamos este tiempo en tus manos, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. La semana pasada con el pastor Emilio estuvimos viendo, no sé ustedes, pero yo, porque sí lo vi, no he estado viniendo, pero sí lo estuve viendo acerca de lo que es la necedad. Porque Proverbios habla y empieza hablando de los necios. Y es muy interesante porque el primer versículo que encontramos en el capítulo 1, versículo 22, se estuvo hablando de lo que era una persona necia
Y yo recuerdo que el pastor Emilio en algún momento dijo, a ver si nos identificamos, a ver si hay algo que vemos allí y llevarse de tarea el hecho de poder cambiar esas cosas, ¿no? Y entonces vamos a seguir con esa misma dinámica, el hecho de que a lo mejor no te va a quedar todo, pero por eso lo vas a escribir, por eso es que tú vas a escribir en el cuadernito que se te dio, aquella cosa, aquel concepto, aquella cita que te tocó, la vas a escribir, ¿sí? La vas a escribir y vamos a trabajar juntas para que realmente te lleves algo práctico y lo puedas estar trabajando esta semana, ¿sí? Y podamos estar viendo cambios en nuestra vida, ¿sí? Que cada semana nos llevemos un desafío nuevo en poder cambiar y apartarnos y alejarnos de la necedad. ¿Por qué? Porque dice el versículo 22, después de que habla de la sabiduría, y el 20 en el capítulo 1 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en la entrada de las puertas de la ciudad, dice sus razones. O sea, la sabiduría está en un lugar alto, está manifestándose, y ahorita vamos a ver que la sabiduría está personificada, ¿sí? Y está llamando nuestra atención, y entonces dice el 22, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Y los insensatos desearán el burlar, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y conforme vamos leyendo el libro de Proverbios, que se abarca mucho este tema de los insensatos, de los impíos, ¿sí? Y buscando en diferentes versiones y más actuales, de verdad nos encontramos con palabras que son fuertes, ¿sí? Porque insensato quiere decir necio, necio, somos necias, somos tontas. Suena feo, pero no lo digo yo, lo dice la palabra. Esta palabra que habla de simpleza se refiere a tontería. Entonces somos tontas. No por nada el Señor Jesucristo nos compara con las ovejas. Ya hemos hablado algunas veces de este tema. Las ovejas son tontas, ¿sí? Tienen un pastor que las guía y la única manera que ellas puedan seguir el camino correcto es escuchando y aprendiendo a escuchar la voz de su pastor. Y eso es todo lo que pide Cristo de nosotros, ¿sí? Pero que aprendamos a dejar esa simpleza, ¿sí? A burlarnos. ¿Por qué a burlarnos? Porque nos creemos tan inteligentes, creemos que nosotras siempre tenemos la razón y el otro es el tonto. El otro es el que no sabe, el otro es el simple, el otro es el necio. Entonces somos burladores, nos burlamos. Y estamos siempre pensando que los demás, yo no. Y entonces a esto se refiere. Pero bueno, eso se supone que el pastor Emilio lo habló y ya dejémoslo atrás. Nosotros vamos a ver cómo podemos encontrar la sabiduría, porque realmente tenemos esperanza. Sabiduría, ¿qué es sabiduría? Vayan anotando, ¿sí? Tienen ahí sus cuadernitos y tienen que ir ejercitando la concentración. A ver, ¿qué hora es? Sí, vamos a hacer un ejercicio de concentración. Vamos a usar 2 minutos. Dejen todas sus cosas. Dejen todo así, relájense. Yo voy a poner aquí el tiempo. Y van a tener, fíjense bien, antes, escuchen las instrucciones. Van a cerrar sus ojos, ¿sí? Y van a pensar en 1 minuto, ¿sí? En su interior. Primero van a concentrarse en su respiración. Inhalo, exhalo. Se van a concentrar en su respiración y al concentrarse en su respiración van a escuchar su corazón, los latidos de su corazón, ¿sí? Van a pensar en su cabeza, van a pedirle a Dios
que, que penetre su conocimiento a mi cabeza, ¿sí? Van a pensar en su corazón, sus latidos, y así vamos a hacer una concentración introspectiva en todo su ser, en un minuto. Ustedes no van a pensar en ninguna otra cosa más que en ustedes mismas, en su ser interior, funcional. Cuando yo les digo listo, van a abrir sus ojos, nadie va a hablar y simplemente van a observar ahora lo que está a su alrededor. Las personas que están alrededor, el lugar donde están, ¿sí? Y van a concentrarse donde están, con quienes están, y van a dar gracias a Dios por cada una de las cosas que están viendo en su exterior. ¿Ok? ¿Listas? Es un ejercicio de concentración. Ok, cierren sus ojos. Empezamos. Listo. Abran ahora sus ojos en silencio. Un minuto más. Listo. Señor, tú háblanos, Padre. Queremos concentrarnos en tu palabra. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Proverbios, y así empieza: excelencias de la sabiduría. Y antes de que dé requisitos de la sabiduría, antes de que dé lo que es la sabiduría, da algunos requisitos. Pero nos quedamos en que íbamos a ver qué significa sabiduría. Sabiduría es el conocimiento aplicado, ¿sí? Cierto conocimiento que tenemos, entonces lo llevamos a la práctica, y esa es la sabiduría. La ciencia dice que la sabiduría es pensar con lógica y razonar. Y también dice que es la capacidad de resolver problemas. Y esto es muy interesante, porque resolver problemas de todo tipo, O sea, la sabiduría, la inteligencia están muy ligados con la creatividad. Y todas estas actitudes o habilidades las necesitamos para resolver problemas de todo tipo, ¿sí? Desde el problema más chiquito hasta el problema más grande. Para eso necesitamos la sabiduría. Y es la capacidad que nosotros tenemos de resolver problemas. Eso significa la sabiduría.
Y fíjense, la Biblia dice, como ya les decía, que en el video que estaba viendo, que dice que últimamente estamos perdiendo sabiduría e inteligencia, porque todo está en express, porque el celular nos distrae demasiado, ¿sí? Nos da las cosas tan fáciles, nos enseña tanto en tan poco tiempo que nos desconcentra, no tenemos esa capacidad de concentración, ¿sí? Y entonces ya una de las primeras cosas que vamos quitando de nuestra mente es la creatividad. Y entonces ya no sé resolver un problema. Ya no sé, si antes costaba trabajo, ya no sé qué hacer de comer si no busco la receta. ¿A poco no? ¿Sí? Las sumas, empezó con la calculadora. Ya no sé hacer una suma, ¿sí? Y tantas cosas que si no tengo el celular en la mano, me siento perdida. Ya no sé ir a un lugar sin el GPS. Espérenme porque esto se me desacomoda. Ahí está. Ahora sí ya. Y entonces vemos que la palabra de Dios nos alienta a volver a Él, nos alienta porque Él nos puede dar nuevamente un discernimiento correcto, Él nos puede dar esa inteligencia que necesitamos. Y en el versículo 23, después de que nos dice simples y necios y hasta cuándo queremos seguir así, dice el 23, volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y esa es la promesa de Dios. ¿Sí? Proverbios 1:23, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. La inteligencia está desde el principio de la creación, ¿sí? Dice en Proverbios 8, se los voy a leer, anótenlo solamente por ahí, después lo buscan, Proverbios 8:22, Jehová poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado, desde el principio, antes de la tierra. Desde antes estaba la sabiduría con Dios. ¿Y por qué? Ahí les va a decir por qué era. Juan 1, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Está hablando de Cristo. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y entonces vemos que la sabiduría estaba con Dios. Cristo es la sabiduría. Dice Colosenses 2, estos solamente son versículos de referencia, anótenlos por ahí. Dice Colosenses 2, 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que la sabiduría se encarnó en la persona de Jesucristo. Y es que por medio de Jesucristo es que nosotros podemos obtener sabiduría. Y hay algunos requisitos. Ahí en el capítulo 2 dice, versículo 1, hijo mío, y subrayen o anoten en su cuadernito aquellos verbos que vamos a encontrar. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento
atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, y ahí vamos a parar. Ahí vamos a parar. Porque Proverbios 2, del 1 al 4. Porque primero vamos a ver lo que tenemos que hacer antes de ver el resultado de las cosas. ¿Sí? Entonces, hay algunos verbos que encontramos. ¿Cuáles fueron? Recibir. ¿Qué más? Guardar. Inclinar. O también puede ser prestar atención, porque dice estar atento. Clamar, buscar y escudriñar. Son verbos. ¿Los verbos qué son? ¿Y quién las hace? Nosotros. Es mi responsabilidad hacer cada una de estas cosas y estas acciones para entonces, dice el versículo 5. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Pero, ok, ya encontramos la acción, pero ¿hacia dónde vamos a trabajar? ¿Qué es en lo que tenemos que trabajar? ¿Qué tengo que guardar? ¿Qué tengo que recibir primero? ¿A dónde me tengo que inclinar? ¿A qué tengo que prestar atención? ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué tengo que escudriñar? Escudriñar. Vamos ahorita a ver esta palabrita. Y entonces vamos a Proverbios, capítulo 9, versículo 1. Y dice, la sabiduría edificó su casa, labró 7 columnas. Un lugar en los tiempos antiguos, que eran los palacios, para que estuvieran bien firmes y bien cimentados, tenían 7 columnas. Eran 3 y una al centro, que sostenía todo. Entonces dice muy claramente este versículo que la sabiduría labró 7 columnas. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió a sus criadas sobre lo más, otra vez vemos, sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dice, venid. Ahí nos vamos a detener. Otra vez, la sabiduría nos llama a estas 7 columnas. Y estas son las 7 columnas en las cuales vamos a estar trabajando. ¿Ok? Yo se las voy a dar y vamos a ver que en este capítulo están mencionadas, pero yo se las voy a dar primero, vamos a trabajar en ellas y esta es la manera que vamos a trabajar. Yo les voy a dar a cada una el principio, el fundamento de la columna en la que van a trabajar, ¿sí? Tienen sus teléfonos, tienen su Biblia, tienen conocimiento y entonces van a trabajar en sus hojitas y en sus cuadernos, porque en sus cuadernos van a poner todos sus apuntes, lo que van investigando, y van a poner versículos, definiciones, si lo quieren hacer en un cuadro sinóptico, si quieren hacer un crucigrama, un acróstico, una nubecita, un arbolito con diferentes ramas, usen su creatividad. Si dice que desde el principio, cuando Dios creó, estaba la sabiduría, inteligencia, creatividad son las principales cualidades y no podemos perderlas, necesitamos desarrollarlas. Así que van a agarrar su hojita y en esta mesa, vamos a empezar por esta mesa, acá, de este lado, de mi lado derecho. Y van a trabajar en uno de los principales fundamentos y columnas, que es la salvación. Porque si ya vimos que Jesucristo es la sabiduría encarnada, ¿sí? Es el primer fundamento que tenemos que tener, la salvación. Si no estamos en Cristo, no vamos a poder tener inteligencia.
no se va a poder. Entonces, aquí van a trabajar acerca de la salvación, ¿de acuerdo? Versículos, qué es la salvación, por qué es el primer fundamento, lo que ustedes piensan, todo en esa hojita. Acá en la mesa de Ruth va a ser la conversión. Es algo diferente a la salvación, ¿sí? Ya tengo la salvación, lo acepto, recibo a Cristo, pero ahora tiene que haber un cambio, ¿sí? Y entonces van a ver y van a investigar qué es la conversión, a qué se refiere, qué significa, qué versículos pueden encontrar donde dice que tenemos que tener un cambio de vida. En la mesa de atrás con Silvia vamos a trabajar en lo que es la comunión unos con otros, ¿sí? Lo que es edificarnos unos a otros, la asistencia a la iglesia, la importancia de estar en comunidad como hijos de Dios, ¿sí? Acá en la mesa con Rosalía vamos a trabajar en la comunión con Dios. Comunión con Dios. Acá en esta mesa que tengo aquí enfrente, vamos a trabajar con la lectura de la palabra. La importancia, porque es como cimiento, la lectura de la palabra de Dios. Allá atrás, no, acá, esta de acá, la que tengo inmediatamente, van a trabajar en el servir a Dios. Servir a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Servir a Dios tiene que ser servicio. Servicio va ligado con el servicio a las demás personas. El servicio a Dios es eso, el amor al prójimo y como fundamento. Son las columnas de la sabiduría. Y por último, la mesa del fondo va a trabajar en el temor de Dios. ¿Ok? ¿Qué hora es? Sí. Son 1:20, así que tenemos 15 minutos para trabajar en sus mesas. No sé si nos tocó conversión. O sea, por ejemplo, Pablo, pero tengo que dibujar conforme a eso, un dibujo, ¿no? En la conversión es lo que no entiendo. Tú puedes hacerlo, vamos a apagarlo acá.